permiso al encuentro sincrónico del curso de base de datos 1, programado para hoy 30 de junio. Presente el participante Reinaldo. Vamos a visualizar, Reinaldo, en este caso, lo correspondiente al módulo 2. En este módulo 2, ya ustedes desarrollaron una actividad que estuvo pautada para el 24 de junio, la cual ya fue calificada y retroinformada. Sí, ya se visualizó. Ok. De todas maneras, vamos a recapitular lo pertinente a este módulo a efectos de preparar lo que sería el siguiente, ¿no? Entonces, bueno, en base de datos 1, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que gestionar aquí dentro del curso? Que las bases de datos son un conjunto de datos que van a estar relacionados, enfocados a un fin común, si tienen una razón de ser. Un conjunto de datos que tú puedas tener archivado en distintas tablas que no tengan relación entre ellos, no los podemos denominar como una base de datos, porque de alguna manera tiene que haber una coherencia sobre lo que estamos señalando acá. Entonces, ¿para qué nosotros nos sirve este proceso de entender cómo se procesa lo que es la base de datos? Porque dentro de la carrera de la ingeniería, en algún momento nos va a tocar participar dentro, sea del diseño, sea del desarrollo de software. No sé si en tu caso tu área de experticia va enfocada hacia la programación o hacia los aspectos gerenciales de lo que es el área de la ingeniería. Sin embargo, el área donde yo me encuentro desempeñando ahorita, pues estoy encargado precisamente de esas dos cosas, de la parte de la administración de los servicios y la parte de desarrollo del software. Estoy precisamente en la parte de sistema de un ente como tal y se está haciendo muchas recuperaciones. Entonces, yo creo que yo le pasé un correíto pidiéndole un apoyo precisamente en correlación al manejo de una estructura de datos. de una estructura, ¿no? Había una persona que había pasado un correo solicitando un apoyo por algo de unos sistemas operativos que tenía instalado en un sitio. Sí, es que el área donde yo me encuentro ubicada, como dicen, el corazón de una empresa o una institución, las personas que se encontraban anteriormente allí, pues por tema de situación país, todos abandonaron, dejaron el área en el aire. Aparte de eso, pues servidores que estaban operativos, pues colapsaron el sistema, lo bloquearon, dañaron información, Ok, y estructura. específicamente ¿en qué área te manejas tú? Así que, ¿qué Estoy gestiona la organización donde tú estás? en la Contraloría del Estado Táchira. Wow, entonces ustedes tienen bastantes sistemas que tienen que manejar y que están enfocados dentro de una administración centralizada. Es correcto. Ujú. Es correcto. Por eso, por ese tema, pues estamos tratando, o sea, recuperar ya ciertas informaciones, incluso para accesar a los enrutadores, para accesar al enrutador de la transmisión de datos, pero hay cosas o temas como los servidores que manejan direccionamientos a través de IP, los programas que fueron desarrollados, pero los discos donde se encuentran, hemos perdido ciertos sectores para lo que es el GRU de inicio y pues, tenemos información parada esperando a ver si se va a adquirir ciertas licencias o ver cómo la podemos recuperar tanto en Linux como en Windows. Sí, es un proceso porque de alguna manera incluso toda la información que estás manejando allí es una información sensible y que tienes que tener control dentro de lo que son organismos operacionales, pues, Sí. las instituciones gubernamentales en este caso, no es algo que es propio, que tú puedes incluso decidir de alguna manera cambiar la tecnología, la plataforma o por dónde te estás enfocando. Pero fíjate algo, digamos que en este caso, ¿verdad? Dentro de este esquema, este curso específicamente te lleva a pensar es hacia los datos. Sí. Esos datos que de repente ahorita tienes perdidos, no en la forma de cómo recuperarlos, sino en dónde están gestionados y dónde están almacenados. Que cuando estén almacenados, que su estructuración tenga sentido.
Entonces, por ejemplo, tú me hablas de que es la Contraloría, entonces en este caso ustedes deben de tener distintos departamentos, distintas partidas donde se hacen administraciones de bienes públicos. Entonces, de alguna manera, tus datos están enfocados hacia ese tipo de entidades, ¿no? Sí. Hacia lo que tú puedes manejar allá. Y por el tema de que esto es una administración central y de que de alguna manera cada estado recibe como una parte, pero todos tienen que estar enlazados, tu estructuración de datos depende mucho de cómo ya haya estado la configuración de quien lo pensó en un inicio y de la administración central de que puedas reportar, pues. Porque tus tipos de datos, tus caracteres, la forma como los comunicas tienen que coincidir para que puedas establecer la interacción. Entonces, en este caso, fíjate, ahí eso nos lleva a pensar, ¿verdad? En este tema de lo que es el modelo de datos, ¿no? Y bueno, nosotros pensamos en datos y ahorita tú los estás operacionalizando, pero si a ti te tocase sentarte a dimensionar cómo sería este proceso de un modelado de datos para una institución determinada, entonces hay que recurrir a estas conceptualizaciones que están acá, si donde uno indica, bueno, yo modelo por qué, yo quiero hacer los datos para qué, que me ejerzan cuál función, qué valores quiero obtener. ¿Por qué? Porque si bien el dato al final termina siendo una estructura que podemos decir que es física cuando la almacenas dentro de un disco duro, dentro de una unidad específica, al final es un elemento lógico porque es un elemento que puede ser volátil y que tienes que buscar cómo mantener en el tiempo. Pero cuando tú lo diseñas, su estructura tiene que tener sentido. Entonces, más allá de eso, pudiéramos tratar de pensarnos en qué otra área de interés pudiera existir. Un análisis por lo menos de los datos, ¿no? Porque en este caso, lo interesante es que nosotros podamos visualizar las distintas estructuras. En base de datos 1, lo que nosotros tratamos de entender es el modelo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos modelar? ¿Verdad? ¿Por qué queremos nosotros gestionar los datos? Porque nosotros queremos pensar en cómo los vamos a organizar. Fíjate que el modelado de datos, como puedes apreciar en la lámina, habla de un tipo de clasificación cuando tú lo basas por registros, cuando lo haces orientado a objetos y cuando hablas de un modelo entidad-relación. Pero hemos terminado en la práctica con las aplicaciones que estamos manejando y con los mismos gestores manejadores de datos, de base de datos que tenemos, que estamos pasando de transversalizar lo que es un orden jerárquico y volverlo a una estructura relacional que de alguna manera cuando lo organizamos permite su organización y su uso cuando hablas de una programación orientada a objetos, pero que siempre van a existir relaciones. Y en función de eso y en función de esas relaciones es que hay que pensar lo que es este proceso de modelar de datos y de cómo nosotros lo vamos a gestionar. Te presento acá, por ejemplo, estos conceptos. Cuando hablemos de datos, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, sin irnos directamente a lo que sería el manejador, hablamos de las entidades, que en este caso son las cosas, son los objetos, que son los que influyen dentro del dato. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos hablando acá de un análisis de datos para gestionar una institución educativa, ¿sí? Nosotros tenemos que saber cuáles serían nuestras distintas entidades. Entonces, si nosotros tenemos un proceso académico, ¿qué entidades pudiéramos pensar que son reales y que son funcionales dentro de nuestro esquema? ¿A quién va dirigido el dato y por qué queremos registrarlo? Bueno, yo pienso que esa parte allí en el modelado de datos para una institución de educación, pues hablando de esta parte, el Departamento de Control de Evaluación, si nosotros modelamos los datos, daríamos referencia a una clave principal que sería en este caso los números de
de identificación, el número de cédula del alumno. Ahí nosotros cruzaríamos lo que es los datos completos mediante tablas, enlazaríamos notas, promedios, asignaturas. Ajá, ahora Y, te paro un momentico allí. ¿Por qué? Porque entonces tendremos que diferenciar dos cosas. La entidad, digamos, es el estudiante. ajá, La otra entidad es el docente. Por ejemplo, nosotros podemos tener como una entidad un proceso de lo que pudiera ser de verificación o gestión académica. Pero resulta que cuando yo hablo de su ID, de sus notas, de su promedio, me estoy refiriendo a atributos que tiene esa entidad. Entonces, es pensarlo así, ya va. Yo quiero manejar el proceso de planificación de educación y la actividad evaluativa de un estudiante. Entonces, tengo el estudiante. El estudiante es un ente. Entonces, ¿qué necesito yo de este estudiante para proceder con este proceso de evaluación? Necesito saber su ID, perfecto, como lo señala. Necesitaría tener su nombre y apellido, porque si en algún momento yo quiero generar un reporte, yo debería tenerlo. Necesito su color de cabello. no, No es relevante. Para esto no es no, relevante. Entonces, para esto yo que necesito su ID, su nombre y apellido. Me puedo necesitar qué programa estudia, qué carrera estudia. correcto. Puede interesarme cuándo ingresó, puede interesarme en qué momento estamos haciendo este proceso de evaluación. Dependiendo de la institución, esto puede ser un proceso de semestre, trimestre, bimestre, o puede ser una evaluación interna dentro de un semestre. Entonces, en función de cómo está la organización, yo puedo definir ese otro elemento, como decir, el punto exacto en el que yo estoy haciendo la evaluación. Debo saber cuál es, sobre qué lo voy a evaluar. Lo estoy evaluando en este caso porque tiene una calificación, ajá, una calificación en dónde, en un curso. Entonces tendría que saber qué cursos tiene. ¿Sí? Sí, Entonces, de alguna manera, ya estamos viendo que hay distintos datos que están implicados dentro de este proceso. Y hay cosas que pueden pertenecer a esa entidad que no nos son importantes y no nos aportan para este proceso. Entonces, por eso es muy importante cuando nosotros definimos, bueno, quién es la entidad, que digamos que la entidad es el estudiante, saber cuáles son sus atributos. Y en función de los atributos yo lo describo. Así como cuando tú dices es blanco, es alto, tiene esta talla, tiene este peso. Bueno, por ejemplo, en este caso, cuando yo estoy hablando de los atributos, yo tengo que buscar unos elementos que lo identifiquen. Entonces yo digo, bueno, su cédula es 51, se llama José Pérez, estudia informática, está cursando matemática y sacó 15. O sea, esas son cosas con las que yo puedo identificar. Sería una información concatenada, en tal caso, que me va a cruzar por los atributos. Claro, porque al final tú tienes que identificarlo quién es él, pues. Ah, bueno, pero ¿qué pasó con él? Ah, bueno, él cursó 5 materias, pero de las 5 materias raspó 3. Yo eso no lo sé exactamente por él solo. Yo lo sé eso por el resultado de lo que es su gestión académica. Entonces vendría otra entidad, que una entidad en este caso puede ser una persona, puede ser un ente, puede ser un proceso. Digamos que la entidad es lo que es su resultado de evaluación. Digamos que sería su inscripción y digamos que serían sus calificaciones. Entonces, para los efectos, cuando pensamos en modelar en la base de datos y modelamos las tablas, tenemos que decir, bueno, ya va. ¿Qué pertenece exactamente a José? Que es nuestro estudiante. Pertenece a su ID, pertenece su nombre y apellido. Y puede pertenecer la carrera que estudia si yo digo que es única. ¿Sí? Ajá. Pero resulta que la materia que está cursando no va a ser permanente en él. No, es variable. Es Entonces, electivo. claro, entonces como es variable, al final ellas terminan siendo parte de otra entidad. Ajá. Que en un momento del tiempo yo la voy a relacionar con José, pero en una primera etapa, yo digo, bueno, si yo quiero estudiar
En ingeniería, yo tengo que aprobar 30 cursos. Entonces, en cada momento de mi carrera, yo voy a estar viendo alguno de estos 30 cursos. Entonces, no los voy a estar viendo todos al mismo tiempo. Entonces, Sí, es que esa materia vendría a ser un atributo que corresponde a una unidad de la carrera como tal. ella al final termina siendo como un estado en función de qué es lo que nosotros estamos promoviendo, porque ella debería pertenecer a una entidad que se tiene que llamar materias. ¿Sí? Porque si entonces pensamos, bueno, él va a cursar las materias, ay, ¿de dónde saco yo las materias? Bueno, las materias deberían de estar asociadas en otra entidad, digamos que en esta parte sería este archivo, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿cuál es su código? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el pensum dentro del programa de la carrera? Porque hay unas que van a ser más importantes o menos importantes, a veces asociadas en la función de los créditos que puedan existir, en qué orden las debo cursar, y que existe una con la otra. Entonces ahí te van a ir apareciendo más elementos que nosotros tenemos que analizar y debemos decir, bueno, yo llegar a decir que José estudió informática, está en el quinto semestre, biomatemática y la aprobó con 15, es más complejo que solamente eso. Y son elementos de datos que están en distintas fuentes. Pero al final, esto de lo que estamos hablando y lo que estamos resumiendo es como la consulta, la información que obtenemos cuando buscamos a José en un momento del tiempo. ¿Sí? Entonces, para ello, es importante entender lo que es la parte del modelo de datos para poder nosotros saber qué es lo que tenemos. Incluso tú mencionaste al principio cuando decías, bueno, es una clave principal, ¿sí? Creo que ese fue el término que manejaste. Y es importante porque sí, cuando yo genero cada una de mis entidades, cuando yo voy a dimensionar esto, en modelar los datos y plasmarlo en tablas y relaciones, yo tengo que saber qué elemento nunca puede estar vacío, qué elemento no me importa que en algún momento pueda estar vacío, o que por su concepción en algún momento va a estar vacío y en otro va a estar lleno, y qué momento me va a permitir a mí enlazarme con, otra, con otra tabla. Cómo yo me conecto y establezco una relación con alguna otra tabla para poder hablar de, como decir, un modelo de entidad-relación que lo que hace es reflejarte un proceso en un momento del tiempo. En la actividad que desarrollaron, básicamente lo que se quería era que se establecieran como ver las conceptualizaciones, pues, de lo que se llama conceptos, de entidades, de relaciones, de atributos, para que más o menos los manejáramos. ¿Por qué? Porque hay algo que pasa y que tal vez ahorita no es tan importante porque hemos logrado eh, superar muchísimo lo que son las capacidades de almacenamiento y en función de eso, tal vez ahorita la gente no se preocupa tanto porque tenga un dato duplicado o no, pero cuando nosotros estamos trabajando con modelos de datos, nosotros tratamos de desarrollar las estructuras para evitar lo que serían duplicidades innecesarias. Es decir, si yo tengo una relación y una tabla que yo establezco porque José está viendo un curso y lo voy a almacenar en una tabla que puede llamarse inscripciones, no tengo por qué repetirla en otra tabla, sino que yo lo puedo manejar directamente desde allí. Entonces, cuando yo digo que José estudia informática, biomatemática, sacó 15, yo no tengo por qué agregar en esa entidad ese código del curso de matemática porque ya le existe en otra parte. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, básicamente, ahí la parte del entender el modelado es importante, pero todo siempre va enfocado a cuál es el objeto. Sí, ¿para qué yo lo estoy haciendo? Yo quiero un sistema que me controle las notas y que me dé una respuesta de la parte académica. Ok, entonces yo tengo que enfocar mis datos hacia eso. Y por eso desecho unos datos o por eso no les presto atención a unos datos.
Pero cada uno de los atributos pues, que componen lo que es esta entidad pueden tener distintos valores y eso se le llama dominio. Eso es como, por ejemplo, cuando tú dices que tú vas a diseñar un dato y lo estamos trabajando como un valor entero, entonces tus datos siempre van a ser números enteros. Ahí no te cabe un decimal. Entonces, si tú estás haciendo una operación matemática que te va a insertar luego el resultado dentro de la tabla, tú no vas a poder insertar un valor que sea 18,77 cuando tú declaraste un campo entero. Sí, pero ahí me estás hablando como número entero, pero si yo lo trabajo como caracteres o con decimales, o sea, ya tendría que cambiar yo el nombre de la tabla como tal. O sea, el nombre de la tabla no, el campo como tal que estaría cambiando. No, lo que le cambia es el tipo de dato. El tipo de datos, ok. Sí, el tipo de dato, porque la tabla puede mantenerse con el campo puede seguirse nombrando igual, pero cuando tú los direccionas, tú puedes decir, bueno, ¿qué tipo de datos son? Y en función de eso tú dices, bueno, puede ser binario, puede ser carácter como me acabas de indicar, que solamente te acepte letras, puede ser alfanumérico, que te acepte letras y números. Hay tipos de caracteres también que se generan esos tipos de datos que son como tipo memo, ¿sabes? Cuando la gente escribe las observaciones completas, que son un campo que te acepta más de 255 caracteres. Puede ser este que llamamos entero, que no tiene decimales, o puede ser un valor decimal, o incluso el valor real. O sea, dentro de estas clasificaciones de los datos, tú decides cómo lo vas a nombrar en función de lo que esperas almacenar allá. Y por eso se analiza primero sobre qué es lo que se genera y qué es lo que se va a hacer acá. Luego de eso, decimos, bueno, ¿cómo nos relacionamos? Por ejemplo, si nosotros hablamos de que tenemos a una entidad que es el profesor y tenemos una entidad que es un estudiante, ¿verdad? El profesor es independiente. El estudiante es independiente hasta que este profesor le da clases a este estudiante. Mientras eso no ocurra, digamos que estas dos entidades Y dos tablas totalmente aparte, sí, diferentes. no hay concurrencia con ellas, pero cuando ellas están, que se van a dar clases, yo tengo que decir, ah, bueno, está bien. Entonces, eso para mí puede llamarse curso. Entonces, yo tengo Ajá. que decir, O sea, yo puedo definir que en el caso de la tabla o la entidad del docente, para yo cruzarla con el del alumno, lo haría por un código de materia que estaría representada a través del docente, enlazada en la inscripción del alumno por medio de su número de cédula, asignada al número de materia. claro, tú puedes llevarte eso, como me indicas, a la tabla como decir inscripción, pero entonces me estarías diciendo que, por ejemplo, si yo tengo 50 estudiantes inscritos en el curso de matemática con el profesor Pedro y la va a ver José, resulta que ese valor de Pedro se va a repetir 50 veces. ¿Sí? Entonces, Cuenta es, la definición del es, campo. es algo que de repente si tú lo ves y lo colocamos en papel, te va a dar un resultado. ¿Por qué? Porque tú estás uniendo en esa tabla el código de la materia. Ahí tendríamos que incorporar, digamos, la sección de la materia, si son varias, ¿no? ¿Quién es el docente de la materia y quién es el estudiante que está en la materia? Y ahí es que existe la relación docente con el estudiante Claro. que estás planteando. Pero cuando yo crezca el número de estudiantes, entonces esta relación se me va a multiplicar por la cantidad de estudiantes que existan y este ¿Cuántas veces profesor se me repite. explicar tantas veces tantas diferentes inscripciones por alumno? Claro. Entonces, eso te puede llevar a pensar que entonces, bueno, dejamos inscripciones para registrar los datos de los estudiantes y de repente podemos crear otra entidad, nos manejamos con otra tabla que se llame curso y dentro de esa tabla solamente colocamos, digamos, como la cabecera del curso, ¿sí? Como decir, el código de la materia, la sección, el profesor y ya. Entonces, el enlazar se tiene que enlazar acá por inscripciones y acá por curso. Eso en el sentido de buscar
la menor cantidad de espacio de almacenamiento que uno vaya gestionando en función de la actividad propia que nosotros estamos realizando. Como te digo, en la actualidad, con todos estos procesamientos que hemos logrado nosotros manejar y con la cantidad de espacio de almacenamiento que se están registrando, digamos que pudiéramos pensar que ha perdido cierta importancia, pero al final, cuando te toca hacer la programación para poder enlazar todos estos elementos, siempre es importante que dentro de este esquema nosotros hayamos tenido unas bases de datos que estén normalizadas. Y el normalizar es exactamente hacer este análisis que nosotros hemos estado manejando ahorita, de indicar, bueno, yo tengo el dato aquí en el estudiante, pero no tiene sentido que lo tenga en el estudiante, sino que lo voy a trasladar al curso, lo voy a trasladar a inscripciones, el del docente lo manejo en la parte del docente, y así vamos gestionando para tener la mínima cantidad de repeticiones de datos posible. Entonces, al final, en eso se traduce lo que es la normalización. Sí, evitar lo que es la redundancia de datos. Es correcto. Como te explico, ¿por qué que no queremos redundancia? Porque no queremos cosas repetidas, porque no queremos llenar la parte del espacio, que eso fue el elemento disparador de por qué hubo que buscar cómo cambiar esta forma de almacenar, fue porque no teníamos espacio. Ahora tenemos espacio, pero la eficiencia del proceso, incluso del análisis, es importante manejarlo acá. Porque entonces, dentro de lo que es la parte de la base de datos y de este modelo de entidad relación, fíjate en esta lámina que te habla de los distintos tipos de los niveles de diseño, pues lo que estamos acá. Tenemos un diseño físico, un diseño lógico, un diseño conceptual. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vamos a tener, digamos que a nivel unas tablas, unas cosas físicas que vamos a crear, digamos en SQL, MySQL. ¿Con qué base de datos trabajaste? Yo he trabajado con MySQL aquí en la institución. También trabajé en la parte de seguridad de una institución financiera y trabajamos a través de la S400. ¿Ve? Entonces, por los momentos, pues ahorita estamos aquí con MySQL, tratando también de recuperar información a través de unos servicios que tenemos, pero no hemos tenido respuesta y pues estamos ahí en el aire. Mientras no tengamos acceso que ellos nos puedan permitir para poder recuperar todas las cuentas. Ok. Bueno, pero fíjate algo. Eso, digamos que esa sería la parte física, ¿no? Pero esto que está aquí físicamente, que está creado allí, es porque en algún momento hubo un diseño lógico que estaba enfocado a lo que era la parte de los esquemas y la asociación con el software. Para que luego venga desde una vista, como decir, del usuario, que uno pueda ver los datos ya enfocados en función de la actividad que queremos representar. Entonces, siempre tenemos que dimensionarlos con vista a lo que es el objetivo, pues, que es lo que finalmente nosotros queremos lograr dentro de este esquema. Hay una actividad, ¿verdad? Sí. Que está planteada para acá, que es un cuestionario que vamos a gestionar acá. Y en las actividades anteriores, ustedes habían hecho la entrega y yo no se les había hecho la retroinformación con relación a la actividad. Sí, básicamente dentro de este esquema del mapa mental, ¿no? Hay unas interpretaciones de qué es lo que nosotros pudimos recibir con relación a esto. Era en función de la entrega, que la concepción del mapa mental como tal para gestionar lo que estaban presentando, fíjate, no se referenció completamente. Aquí para que me deje llevar para abajo. Esto yo no lo pude visualizar, ¿sabes? Ese Miro me pidió un acceso
para poderlo revisar. Sin embargo, lo miré con el que colocaste acá abajo. Sí, hice la acotación ahí precisamente para evitar ese sentido, ya que, pues como usted nos solicitó de que hiciéramos el mapa mental en una aplicación, pues yo asumí que a lo mejor iba a tener algún problema de acceso Me o pidió un algo. problema de autenticación, una cosa allí. Sí, Y al entonces, final yo me hice el registro, pero no me dejó participar. No me dejó visualizar. Después me decía que yo no tenía permiso para ver el enlace. Entonces, no sé si de repente faltó ahí una asignación de permiso. Sería cuestión de que lo revises luego en función de cómo los trabajas, ¿no? Pero fíjate acá. no, yo imagino ahí que el direccionamiento, a lo mejor hay que colocarle pues la clave, el registro que le solicitó a uno para que ustedes con ese mismo registro puedan hacerlo. Eso asumí yo que en el desarrollo de ese mapa mental, perdón, es lo mismo que cuando uno direcciona las tablas y en los enlaces que hace cada tabla a direccionar cada concepto. Sí, no sé, a lo mejor tienen alguna opción que dice compartir o dar acceso para compartir a quien lo vea, no sé. Es cuestión Ok, de que lo revises a ver. Pero ok. fíjate acá, vamos a ver un momentico el mapa mental que si quisiera manejar esto. Eh, Dentro de los mapas mentales, ¿no? Su concepción es que se formen como desde una salida del centro de donde está la situación que se está analizando y poder conformar las estructuras que se van analizando, los elementos que giran alrededor de él. Normalmente incluso se leen de izquierda a derecha en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, tu representación en este caso es como lineal, ¿sí lo ves? Ok. Y creo que la aplicación te debe dar chance para que tú lo puedas gestionar como ramita. No, esa me la permitió solamente hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Ok, sí, pero en este caso la intención cuando es un mapa mental es que te pueda diferenciar cuáles son las estructuras y vayas tú mostrándolas como tipo objetos dentro de un árbol, pues como que si fuese digamos, el sistema, como un sistema solar, pues, donde vas presentando cada uno de los objetos. Entonces, eso para que, no, de repente, tal vez no conmigo, porque en este caso ya nosotros no tenemos otra actividad que sea de este tipo, pero cuando voy a Ajá. desarrollar alguna otra actividad. Ok. Entonces, básicamente me interesa que por favor revisen el material que está en plataforma. Si existe alguna duda, por favor contacten. El Ok. cuestionario es bastante sencillo. Si va a estar abierto en un solo día, un solo intento, 60 minutos máximo, no vas a necesitar los 60 minutos para hacerlo. Ok. ¿Ok? Y en función de la actividad, bueno, agradezco la participación y la conexión, pues, para poder desarrollar este encuentro. Ok, profesora. Y quedo atenta, pues, cualquier inquietud que puedas tener. Perfecto, no hay problema. Muchas gracias por también facilitarnos la charla como tal. Bueno, no, muchas gracias a ti, pues.